Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Los que puedan ver este video, escucharlo en su totalidad, Dios les bendiga. Hoy estamos a 2 de enero del año 2020. Un año más que Dios nos permite poder vivir, disfrutar de esta vida y seguir adelante. Ante todo, a todos mis compañeros conocidos, yo sé que ya muchos me conocen, pero les deseo informar algo muy delicado que Dios ha estado hablando a las naciones. En el libro de Miqueas, capítulo 7, versículo número 18, dice de la siguiente manera: ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. La Biblia nos dice que Dios posee el atributo de la misericordia. Es un atributo moral de la deidad. También la Biblia nos dice que Dios es longánime. Dios posee longanimidad. Esto quiere decir que Dios es paciente para con el ser humano. Pero también la Biblia nos dice que Dios es amor. Y el amor es porque Dios quiere establecer relaciones con sus criaturas para concederles todo el bien posible. Y ese amor que Dios posee, esa longanimidad que Dios posee, esa misericordia que Dios posee, es en una forma ilimitada con respecto hacia el hombre. Luego entonces el diablo, óigalo bien, el diablo se vale de esos atributos que Dios posee para poder engañar a los cristianos y al mundo también. ¿Y a qué me refiero? Que en el mundo, así como en el pueblo cristiano, muchos dicen que porque Dios es amor, longánime, paciente, misericordioso, eso significa que Dios pues no se va a fijar en pequeñeces como para mandarnos al infierno. Que Dios pues no se va a fijar en pecados insignificantes. Quiero decirle que la Biblia nos dice que el pecado no tiene ni color ni tamaño. Para Dios el pecado es lo mismo mentir que matar, que robar. Cualquier pecado para Dios es lo mismo. Y la Biblia nos dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, la gente piensa en el mundo que porque Dios posee esos atributos, pues es incapaz de que pueda mandarnos al infierno, lo cual es falso de toda falsedad. En primer lugar, Dios no nos manda al infierno. Nosotros escogemos nuestro destino después de morir. Nosotros escogemos nuestro destino. Ahora, muchos cristianos dicen que porque Dios posee el amor, la misericordia, la paciencia, pues que no es posible que sus hijos se puedan ir a un infierno, que Dios no se va a fijar en pequeñeces y que tú puedes vivir y vestir y andar como el mundo, a fin que salvo siempre salvo. Déjeme decirle, querido amigo, a todos aquellos de esas iglesias supuestamente cristianas, que si tienen esa forma de pensar, es una forma mediocre, es una forma como el diablo quiere que así pienses.
La Biblia nos dice que a Dios, a pesar de que es gran, misericordioso, longánime y es amor en forma ilimitada, también nos dice la Biblia que Dios se enoja, Dios se aira contra el pecado, contra la maldad, porque Dios posee el atributo de la justicia como atributo moral y también la santidad, que también es atributo moral de la deidad. Entonces, Dios sí va a permitir, ya sea que los del mundo o un hijo de Dios que se murió en pecado, Dios va a permitir que se vaya al infierno. ¿Por qué? Porque nada inmundo entrará en el reino de los cielos. Nada inmundo, nada sucio. Entonces, Dios, cuando se aira, cuando Dios se enoja, Dios es capaz de muchas cosas. Y ahí lo vemos en el ejemplo del diluvio. Ahí lo vemos con lo que fue Sodoma y Gomorra. Déjeme decirles, si hay algún homosexual, alguien que le guste la persona del mismo sexo, eso Dios lo repudia. Dios no puede, de ninguna manera, puede apapachar o compartir el pecado del hombre y hacer caso omiso. Dios lo toma tanto en cuenta. Tan es así que la Biblia nos dice que nada inmundo entrará en el reino de los cielos. Es muy triste ver en las supuestas iglesias cristianas que a la mujer se le permite pintarse, se le permite utilizar pantalones entallados, se le permite vestir como las mujeres del mundo, y creen que eso no es nada malo, que eso no tiene para Dios algo significante. Mentira. Dios se fija no solamente en el interior de tu cuerpo, de tu vida, en el interior de tu vida, que es espiritual, sino que Dios también se fija cómo vistes, Dios se fija cómo hablas, Dios se fija cómo piensas, Dios se fija cuando omitimos, por ejemplo, leer la Biblia. Dios lo toma en cuenta, y eso Dios, cuando lo hacemos mal, Dios le denomina pecado. Acuérdese que la Biblia nos enseña, y esto es en teología, hay pecados de omisión y de comisión. Entonces, los de omisión, cuando dejamos de leer la Biblia, espérame, mi amor, cuando dejamos de orar, cuando dejamos de... No, hijo, espérate, mi amor, espérate, hijo. Cuando dejamos de orar, de leer la Biblia, entonces, para Dios eso constituye pecado. Quiero decirle, espérate, hijo, espérate, mi amor, espera. Le voy a decir algo muy importante a todo el que escuche este video. Este año 2020, muchos piensan que va a ser un año de gran prosperidad. Muchos piensan que este año 2020 va a ser de gran abundancia, en este caso para México. Muchos piensan que el año 2020 va a ser mejor, todo se va a componer, que lo que fue en comparación al año 2019. Déjeme decirle, querido amigo oyente, que es una falsa equivocación. Esa es una gran mentira. Si usted lo que, yo no sé quién se lo haya dicho, y si su pastor se lo ha dicho, yo no sé qué tipo de pastor tenga usted en su iglesia. Pero déjeme decirle que el año 2020, si el año 2019 lo vimos negro, oscuro, por tantas cosas que hubo, el 2020
va a ser peor. ¿Y por qué? ¿Por qué peor? Porque Dios tiene que cumplir su palabra y nos dice en Números que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará. Entonces Dios va a cumplir su palabra y Dios va a manifestar su justicia porque le ha estado hablando a las naciones, le ha estado hablando a México. México es un país tan idólatra. México es un país que le sigue dando las espaldas a Dios, a pesar de que Dios ha hecho diversos llamados para que venga el arrepentimiento. Aquí donde yo vivo, en el Estado de México, es un lugar donde hay mucha idolatría. Aquí en este país hay mucha idolatría, pero si Dios me trajo aquí donde yo estoy, en esta entidad de la República de México, no es para renegar, no es para preguntarle a Dios por qué me trajiste aquí, sino decirle a Dios, ¿qué quieres que yo haga? ¿Por qué me trajiste aquí? ¿Para servirte? ¿En qué forma? Entonces, aquí repito, recalco, este es un país idólatra. Y México no se quiere arrepentir. México no se quiere arrepentir. Y Dios va a seguir con los terremotos, óigalo bien. Dios va a seguir con aquello que ha estado anunciando desde tiempo, que los profetas han anunciado roca grande, los científicos lo llaman asteroide, otros le dicen cometa, pero van a venir una serie de acontecimientos muy terribles a nuestro mundo. Yo no sé de qué forma, porque le repito, yo no soy profeta. Cuando Dios me llamó a mí, me llamó para servirle en otro ministerio, pero no soy profeta. Y yo no sé cuál es el panorama exacto, sino solamente trato de vislumbrar un poquito de lo mucho acerca de lo que Dios tiene planeado para este año 2020. 2020 lo veremos negro, oscuro, más que fue lo que en el 2019. Dios ha hablado acerca de un terremoto terrible que viene a México y será peor, peor. Óigalo bien, por si nadie lo quiere creer. Y no estoy aquí para que alguien me crea. Si alguien quiere creer esto que voy a decir, gloria a Dios. Y si alguien no lo quiere creer, pues es su decisión. Yo no puedo hacer nada, solamente compartirles lo que Dios ha estado hablando en profecía, lo que dice su palabra, pero le recalco, yo no estoy transmitiendo aquí para que me crean. Yo no predico el evangelio para que me crea la gente. Yo no salgo a anunciar la palabra de Dios para que me crean. Si me quieren creer o no, es cuestión de usted. Yo cumplo con compartir la palabra de Dios y anunciar el evangelio y compartirles las profecías. Pero Dios, mi Dios, tu Dios, nuestro Dios, Él ha hablado acerca de un terremoto terrible que viene a México, fuerte. Dios ha hablado acerca de un asteroide que la NASA, óigalo bien, la NASA ya lo confirmó. Y los rusos van a querer desviar esa roca que Dios ya aventó y que está cerca, porque esto se aproxima, mas yo no doy fechas. Óigalo bien, hermano Paco Smith, tú que andas con Abner Ramos y el profeta Eduardo Zenobio, Paco Smith, ten cuidado, hermano. No debes de dar fechas, porque tú fallaste y diste una fecha en septiembre del 2019 que venía a
a temblar, venía a darse un temblor, un terremoto a México, cosa que no sucedió y yo te lo dije y tú no lo quieres aceptar, es cuestión tuya. Incluso les mandé el video. Incluso los videntes también decían que en septiembre del 2019 iba a venir un terremoto hasta de 6.1 grados. Paco Smith, tú que andas con el profeta Eduardo Zenobio de Guerrero de aquí de México. Abner Ramos, tú que eres de Oaxaca. Tú sabes, Abner Ramos, porque yo no soy nadie para condenarte, pero a mí me han dicho que tú tienes un grupo de alabanza y que tú pides dinero para ir a una iglesia. Si este video puede compartirlo, compártelo. Doy mi cara. Yo no hablo atrás de nadie. Yo no condeno a nadie ni ando ofendiendo a nadie. Simplemente la Biblia nos dice que sí podemos alertar, exhortar y juzgar a nuestro hermano. ¿Por qué? Porque si lo vemos caído, tenemos que exhortarlo, tenemos que llamarle la atención, porque si no, Dios nos demandará a nosotros. Entonces, Paco Smith, tú decías que en septiembre Dios te había revelado que venía, y luego como no sucedió y yo empecé a publicar, tú dijiste que porque Dios se retractó, que porque es misericordioso, y diste el ejemplo de la ciudad de Nínive, cosa que no tenía que ver nada, ningún ejemplo con lo que tú decías de Nínive, del terremoto, de septiembre de 6.1 grados. Y eso los videntes dijeron que venía de 6.1 grados un terremoto a México. Yo me enfrenté en redes sociales con esa vidente muy famosa que incluso me dijo que me iba a demandar, creo que es de Estados Unidos, y que nunca ha fallado. Cuando ella predijo el terremoto ella predijo un terremoto que ni siquiera sucedió, que venía a México en octubre del 2018. Cuando no sucedió, yo le hablé y le dije, mira, deja de mentir. No recuerdo, es muy conocida, no tengo aquí el nombre, pero ¿por qué estoy diciendo estas cosas, hermano? Esto último, porque si yo le digo que viene un asteroide, que viene un terremoto fuerte a México y cosas peores, yo sería mentirle, darle fechas. ¿Por qué? Porque Dios no da fechas. Dios no da fechas. Y debemos tener mucho cuidado, pero que sí le puedo asegurar que vienen cosas terribles. Yo no sé si el asteroide, yo no sé si el terremoto fuerte, terrible que viene a azotar a México sea en este 2020, no lo sé, pero de que viene y se va a cumplir porque Dios es justo y Dios es santo, y como santo, santísimo, 3 veces santo, Dios no permite que el pecado del hombre se amiste con la santidad de Dios. Tengamos cuidado. Hoy en este 2020, óigalo bien, yo no me escondo ni ando hablando atrás de nadie. Óigalo bien. Quiero pedirles un favor. Si alguien conoce de una supuesta iglesia aquí en México que están estafando, óigalo bien, los del Roba G12 y sus robaencuentros, el movimiento G12, óigalo bien, si usted conoce que a usted le han estafado, le han robado, no dude en llamarme o escribirme a mi Facebook. Mi Facebook es Coliberti. Ahí me puede localizar y yo atenderé su llamado. ¿Para qué? Para exhibir no solamente estas iglesias, sino para ir con el apóstol, con el pastor, y retache lo que se robó. Y yo no quiero decir, no significa esto que
que todos los pastores estén robando. Al contrario, hay iglesias cristianas que tienen pastores sinceros, pastores que viven en obediencia y en santidad, y mis respetos para ese tipo de pastores. Pero sí debemos de tener cuidado de caer en la ideología del hombre. ¿A qué me refiero? Que en las iglesias ya no funcionan como tal iglesias supuestamente cristianas, sino que ahora, en lugar de ser eso, son bancos, instituciones de crédito, porque no es malo pedir, no es malo dar el diezmo, no es malo ofrendar, no es malo cuando el pastor pide una cooperación, no es malo. Lo malo está en cuando se empieza a pedir dinero en excesivo, y que ese excesivo no vemos para qué es utilizado. No vemos a dónde fue ese dinero que se pidió en excesivo. Si su pastor en una iglesia cristiana le enseña el diezmo, usted dé gloria a Dios, porque esa es una bendición. Si su pastor le enseña a ofrendar y dar de gracia, dé gloria a Dios, porque esa es una bendición. Si su pastor le enseña que no debe ser codo y que debe de dar, usted dé gloria a Dios. Pero si su pastor le empieza a engañar diciéndole que Dios lo va a hacer rico, que Dios le va a dar muchas riquezas económicas, si usted le da a Dios, si usted da hasta que le duela, entonces aguas, cuidado, porque entonces estamos ante un robo y una estafa que yo personalmente quiero denunciar penalmente a esos pastores y supuestas iglesias cristianas. Oiga, del G12 y roba G12, de los robaencuentros. Ya basta de robar, ya basta de estafar, ya basta de engañar al pueblo cristiano. Le repito, mi Facebook es Coliberti, ahí me puede escribir, y si a usted lo han estafado, no dude en escribirme. ¿Por qué? Porque repito, ya basta de tanto robo. No podemos engañar al pueblo cristiano y parecernos al pare de sufrir, que los que paran de sufrir leños y no los mexicanos. Entonces, que Dios los bendiga en esta tarde y que tengan bendiciones en este 2020. 2020 será de gran dolor para México y las naciones. Y se me olvidaba otra cosa. Dios va a cumplir su palabra, porque hay un dicho y es bien cierto. Cada quien tiene lo que merece. Y México tiene lo que merece. Me refiero al presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador, perdón, es que luego me confundo. Andrés Manuel López Obrador, porque él está engañando al pueblo mexicano y él va a perseguir a la iglesia cristiana. Así es que pues me despido. Mi nombre es Alberto Colín. Que Dios les bendiga.